Estamos viendo las lecturas en Apocalipsis capítulo 1, versos 9 al 20, y estamos viendo la primera visión que nos relata Juan en la introducción del libro del Señor Jesucristo. Vuelvo a recordar que todas las descripciones del libro de Apocalipsis han sido escritas en formas didácticas. Es decir, describen las cosas no para ser dibujadas, sino para aprender de su apariencia. Y en este caso simbólica, una lección que debe ser coherente con otras escrituras, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, para interpretarlas correctamente. En realidad, nos dejan lecciones que nos ayudan a comprender el carácter o las funciones de los personajes involucrados, y en este caso del Señor Jesucristo. Ya hemos visto algunas de estas descripciones. En el versículo 16 nos dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su máximo esplendor. Esto nos recuerda, por ejemplo, a Moisés, Éxodo 34, 29, que al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Lo mismo pasó en el momento de la transfiguración en Mateo 17, 2. Y es interesante lo que dice el Evangelio. Pablo, también escribiendo en 2 Corintios 4:4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Esto es muy claro. Es Satanás mismo el que ciega a la humanidad para que no crean en el Señor y para que no les resplandezca la luz de Cristo. Volviendo a la visión de Apocalipsis, dice que su boca sale una espada aguda de 2 filos. En realidad había 2 clases de espada. Una, la que dice Pablo, que usaban los soldados romanos, y que también debe tenerla el soldado cristiano al describir la armadura para luchar cuerpo a cuerpo. Era una espada corta, no más de 50 centímetros. Pero aquí el Señor tiene la espada larga para el ataque de caballería, que tenía unos 2 metros de largo y doble filo. Esto nos habla de la severidad y de la certeza de su juicio. Les recuerdo lo que él dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, 48. En realidad, este será un juicio del cual nadie escapará. Y es a partir del capítulo 4 al 19 de este libro. El Señor no está tratando al mundo con gracia, sino son juicios de toda clase para llamar, si fuera posible, a los hombres al arrepentimiento. Pero la conclusión es que ni aun el mundo, inmenso en dolores y sacudones climáticos y de toda clase de pandemias, ni así volverán sus ojos a Dios. Ver, por ejemplo, el capítulo 16 en los versículos 9 y 11, donde dice: ni aún así se arrepintieron de sus obras. La reacción de Juan al ver al Señor en esta posición fue caer postrado, dice, como muerto. Tan grande fue su conmoción ante esta visión tan majestuosa del Señor. Pero el Señor le llama y le dice: no temas, yo soy el primero
y el último. Versículo 17. Muchas veces nosotros podemos temblar ante la gravedad de lo que leemos en el libro de Apocalipsis. Pero es el mismo Señor que habló con Juan que nos dice a nosotros: no temas. Realmente, más adelante Juan nos contará las revelaciones tremendas sobre los juicios que vendrán sobre la humanidad al desatarse totalmente el engaño de Satanás. Pero les recuerdo que hemos hablado otras veces del plan de Dios para con nosotros. Los que hemos sido salvados por su gracia y pertenecemos a esta iglesia viva y verdadera, seremos arrebatados antes que se desate el capítulo 4 y hasta el 19 en la tierra. La semana llamada de la Gran Tribulación, es decir, la época de la gracia, concluirá con ese evento glorioso de la venida del Señor para su iglesia. En 1 Tesalonicenses, por ejemplo, capítulo 4, versos 13 al 18. Dice así: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sí, afirmemos de corazón esta bendita esperanza como iglesia de Cristo. Dice así la Escritura: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan 3, del 1 al 3. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Será hasta mañana si Dios quiere.